gozadera full. Qué bueno que está esto. Qué trabajo difícil este, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien se tiene que dar a la tarea de enseñar sobre bebidas alcohólicas. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a su canal, a su casa, el canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Hoglan Barrios y esto es Los Vivos de los Domingos. Si por alguna razón es primera vez que vienes o ves un video mío, súmate los días domingos, 20 horas argentinas, que estamos compartiendo información de calidad, información sintetizada, información sin tapujos, totalmente gratuita. Eso sí, siempre información verificada e información de calidad. Tratamos de no compartir basura. No, a veces compartimos un poquito de chatarra, ¿no? No les voy a mentir. Si no, vayan a ver mi video, cócteles con shots, cosas con fuego, para que ustedes vean. Bueno, voy a comenzar el día de hoy. Si estás entrando a este video por casualidad o acá a esta transmisión, esta sería la segunda parte de una transmisión de unas clases de Gin que estamos dando. Así que si te interesa saber sobre el mundo de Gin, hay una segunda parte que vas a poder ver, que te la voy a dejar hay una primera parte que te voy a dejar en la descripción. Me voy a tomar como siempre un minuto para saludar a los que vienen aquí a compartir conmigo, porque los que vienen a compartir conmigo acá en vivo, pues están en mi corazón, ¿no? Están aquí en el pecho. Así que bueno, un saludo Ana, ya te vi por ahí, un saludo Iván, qué rico, qué lindo compartir con ustedes en vivo, me encanta, cheers. Saludcita, Daniel, saludcita, cheers. Así que yo espero que ustedes estén en sus casas comenzando esta clase como se debe. No, saludo Elías, yo me imagino que ustedes están en sus casas con un gincito, ¿no? Un gin. A ver, tú no puedes venir a una masterclass de gin con Hoglan Barrios si no te tomas un gin, o sea, no hay chance, ¿no? Si no tienes un gin ahí, chao, te saco el del salón. Como era a la dirección, como cuando uno estaba en el colegio. Saludos, Emiliano. Bueno, qué lindo recibirlos. Voy a tomar un traguito y entonces ya comenzamos. Bueno, si están listos, let's go. Bien, el día de hoy les traigo, déjenme que voy a poner acá, les traigo 5 datos curiosos. Ustedes saben que antes de comenzar con lo que son las catas, ¿sí? Es decir, lo que es comenzar ya a probar cada producto, a mí me gusta siempre traerle datos curiosos, cosas que yo investigo, que filtro, como ustedes saben, para poder sumarles en esto, más que propiedades organolépticas o cosas que ustedes puedan buscar en internet, cosas que les sumen y les dejen acerca del gin. Así que estas son las 5 cosas más importantes que vas a aprender el día de hoy acerca de gin. Te cuento que en la clase pasada sumé 5 cosas más, corríjame si me equivoco, así que con la clase pasada y esta vas a saber las 10 cosas más importantes en el mundo del gin. Dime, ¿qué te parece? ¿Las quieres saber ya? ¿Comenzamos? ¿Sí? Let's go. Bueno, vamos a entrar. Número uno. El gin es una bebida comprobada científicamente por doctores, por químicos, por analistas, por la medicina. El gin tiene propiedades medicinales tales como digestivas y antiinflamatorias. El gin es la única bebida, con el vino, por supuesto, pero hablando de destilados, ¿no? Ya ven que hay diferencia, destilado o fermentado. El gin es la única bebida destilada que tiene 2 propiedades, antiinflamatorias y digestivas. Por eso es que mucha gente que se cuida, que cuida su salud, toma gin tonics en la fiesta o se toma un dry martini. ¿Por qué? Porque te ayuda a digerir los alimentos y además es antiinflamatoria. Así que para las mujeres que estén en sus días, clávense un dry martini o clávense un gin tonic que tuki se les va. Si hay una mujer conectada, dígame, hola, sí, yo me clavo gin tonic. Así te hablo de vídeo. Bueno, número 1. Curiosidad número 2. El gin posee escuchen bien, bebidas alcohólicas. Posee el 4.º lugar en las bebidas alcohólicas más vendidas del mundo. El 4.º lugar. El único destilado que lo supera sería el vodka, pero está en el 4.º lugar con el Ginebra San Miguel.
Así que ojo con eso para los que están ahí viendo ahora y que les gustan las datas, les gusta saber acerca de las estadísticas. El gin ocupa el puesto número 4. En los tres primeros lugares tenemos Soju, en el segundo lugar tenemos vodka, así que ojo con eso. Así que es importante conocer acerca de gin, por supuesto que sí. Bueno, me he hecho un traguito y seguimos. ¿Estamos activos o no? Los quiero leer en los comentarios si estamos activos o no. Punto número 3. El gin tonic, a ver, la mezcla de gin con tónica, que proviene de la quinina, un árbol, como ustedes bien saben, básicamente se popularizó tras pues la malaria, para combatir la malaria. Yo no sé si ustedes lo sabían, ¿no? Así que les vayan a googlear esa historia. Pero básicamente el gin tonic se empezó a popularizar gracias a que se utilizó para combatir la malaria. Esto es algo muy importante que usted tiene que saber acerca del gin tonic, porque si estás con conocedores o si estás con personas, es importante que sepas cuál es el origen, ¿no? Se usó para combatir la malaria. Bienvenida, NASA. Muy bien. Número 4. En los cócteles, ya hablamos de bebidas, ¿no? En los cócteles más vendidos en el mundo, ¿qué puesto creen ustedes que ocupa el Dry Martini? En los cócteles más vendidos en el mundo, ¿qué puesto ocupa el Dry Martini? ¿Y qué puesto creen ustedes que ocupa el Negroni? Que como ustedes saben, el destilado principal del Negroni es el gin. Ahora, ¿qué puesto creo que ustedes ocupan? A ver, los leo ahí los que están en vivo, a ver, o si estás viendo este video luego, quiero que me digas. Pues te lo voy a leer, por supuesto, por eso estás acá. El Negroni, a ver, los leo, quiero leer a alguien, no se atreven, tienen vergüenza, tienen miedo. El Negroni ocupa el puesto número 2 de los cócteles más vendidos en el mundo. Ya sé que lo primero que a usted se le viene a la cabeza a veces es el mojito, el screwdriver, el destornillador. Pues no, el cóctel más, o actualmente, ¿no?, más vendido del mundo, número 2 sería el Negroni. Y luego el gin se repite en el puesto número 6, por supuesto, con el famoso Dry Martini. ¿Qué te parece? ¿Sabías eso? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios ahí ahora. Dime, Chejo, no sabía. Buen dato, eres el número 1, te quiero, dímelo, papi. Bueno, estamos activos. Punto número 5. Y ya empezamos a la cata. El Dry Martini, óigase bien, el Dry Martini es considerado el King Cocktail. Es considerado el rey de los cócteles. Ergo, si tú eres un bartender, un aficionado a la coctelería o un bon vivant y no sabes elaborar un Dry Martini, pues dedícate a otra cosa. ¿Estamos claros? ¿Sí? O sea, yo me pongo agresivo a veces, pero si no sabes hacer un Dry Martini, pues no te puedes llamar coctelero, no te puedes llamar bartender. El Martini es el King Cocktail por muchas razones, así que quiero que me dejen ahora en los comentarios, los que están conectados ahora en vivo, si saben cómo se prepara un Martini. A ver, déjenme su receta, los quiero ver. Un Martini lleva tan solo 3 ingredientes. Lleva 2 ingredientes líquidos y lleva un sólido. A ver, déjenmelo ahí en los comentarios si saben cómo se prepara un Dry Martini. Si usted es un bartender y estás viendo este live, tienes que saber cómo se prepara un Dry Martini. Y tienes que practicarlo y te lo tienes que tomar. Porque no, o sea, no puedes ir a tomar cócteles o etcétera si no has probado un Dry Martini. ¿Estamos de acuerdo? A ver, los leo. A ver, quiero ver su receta del Dry Martini. ¿Estamos activos o no estamos activos? Ah, qué rico que está este gin tonic. Bueno, ¿comenzamos con la cata, sí o no? Antes de comenzar con la cata, quiero que me regales un super like, porque recuerda que con ese super like, esa es mi motivación. Aunque la semana pasada tuve una hermosa persona de México que me hizo una propina que me alegró el día. Pero si no puedes contribuir económicamente, ya mismo, ahora mismo, déjame un like ahora, pam, pulgarcito para arriba, like, que no te cueste un carajo. Con esos likes tú me motivas y me incentivas a, mira, a camisas como esta. A ver, aquí dímelo, papi, a pasar una noche contigo acá, compartiendo, enseñándote, carajo, que a mí me pagan por esto. Yo lo vengo a hacer aquí gratuitamente, así que regálame un like ya mismo, coño. Bueno, todo activo, vamos a comenzar con la cata. Entonces recuerden que la semana pasada, el domingo pasado, dijimos que íbamos a dejar estos 3, ¿correcto? Este lo puse aquí solamente porque para decirles que el gin tonic que me estoy tomando es con Gordon, ¿sí? Así que bueno, ya mismo lo vamos a quitar porque no lo vamos a usar hoy.
Vamos a comenzar con esto y sí te quiero aclarar acá que este no sería el orden de precios, ¿ok? Actualmente en Argentina, recuerden ustedes que los precios varían dependiendo del país, dependiendo del objetivo de la marca en ese país, dependiendo del objetivo del producto en ese país. Acá este puede ser actualmente el producto, el producto más económico de estos tres. Pero no significa que sea de menor calidad. Eso ya creo que ustedes lo saben, pues ya vienen viendo clase conmigo hace tiempo. Significa que por estrategia, por ser producido acá en Argentina, es más económico, pero posiblemente afuera, en algún país específico, sea más caro. O sea que los precios realmente, los precios no son, a ver, el precio relación calidad no va ahí, me explico, porque cada marca tiene diferentes objetivos. En la clase de vodka, que si no la has visto te la voy a dejar también en la descripción, les enseñé eso, cómo hay un vodka polaco que se vende acá en Argentina, que al precio de mercado es una locura, me explico, pero ¿por qué? Porque es tan económico, porque por objetivo de marca tú puedes estar regalando básicamente el producto porque quieres posicionar. Entonces no significa que acá el precio calidad, a ver, que el precio relativamente significa calidad, ¿ok? Entonces bueno, en orden de costo sería así. Este sería el más costoso, el Bombay. Luego le seguiría el Bulldog. En Argentina, si es diferente, déjame en los comentarios en el país donde tú vives. Entonces, Bombay, más costoso. Después Bulldog y después Príncipe de Apóstoles. ¿Ok? Te quiero aclarar que estos tres productos, acá tenemos dos London Dry y acá tenemos un producto argentino. Básicamente que es un poquito más rebelde ya vamos a entrar en detalle. Pero bueno, vamos allá. Vamos al grano, vamos a comenzar por el tuki tuki. No, vamos a hacer así mejor, porque así es que lo tengo anotado. Bien, vamos a comenzar por el Bombay. ¿Estamos de acuerdo? Es más, vamos a hacerlo así. Listo, vamos a comenzar por el Bombay. Bien, Bombay Sapphire. Bombay Sapphire es un un gin, ¿sí? Un gin de Londres, ¿ok? Acá vean la graduación alcohólica, bueno, no se alcanza a ver, pero es 47% de graduación alcohólica. Anoté dos cosas específicas antes de entrar con la cata. Número uno, es el único gin en el mundo, el único gin, ojo, que es 100% por infusión al vapor. Recuerden que hablábamos de los métodos de elaboración, ¿correcto? Y si no, ve a ver el video número uno, pues no me voy a detener en esto, ya lo expliqué. 100% de infusión al vapor. ¿Qué significa? Que en el alambique se dejan los botánicos, se dejan con alcohol y con agua, y cuando eso se empieza a evaporar pasa por un filtro donde básicamente hay unas cestas donde están todos los botánicos. Ese proceso dura aproximadamente 7 horas en el que sucede esa infusión al vapor. ¿Me explico? 7 horas después, ese vapor se condensa. Y entonces tenemos este gin espectacular. La diferencia con este gin que está al lado, o con este o con los demás dry gin, es que vas a sentirlo mucho más fresco. Esa es la realidad, lo vas a sentir mucho más fresco. No es como por ejemplo en otros gines que se sienten los botánicos, pero como más, como si fuese una mermelada, ¿no? Como lo pasa con la fruta, que tú pruebas la mermelada y pruebas la fruta, pero la pruebas como cocinada, ¿se entiende? La diferencia acá, en el caso del Bombay específicamente, es esa, que al ser una infusión, sientes las propiedades organolépticas, los congéneres los sientes muchísimo más fresco. Entonces, esta es una característica especial del Bombay. La segunda es que ellos tienen un maestro herbolario. No significa que las otras plantas no la tengan, o las otras marcas, sino que este maestro herbolario lo que hace es, si ustedes van a ver la botella, tiene por acá 10 botánicos y por acá otros 10 botánicos. Este maestro herbolario lo que hace es una cuidada selección de cada uno de estos 10 botánicos, que básicamente va a sus proveedores de cada país y se selecciona de manera manual. Entonces, esta mezcla de entre maestro herbolario con una selección, una cuidadosa selección de botánicos, que pasa mucho en el café, ¿no? Como que a veces tú dices, bueno, ¿qué marca de café? Y te habla mucho de la cuidadosa selección de los granos, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa aquí, porque podemos tener otros granos defectuosos, con un tamaño diferente, con una cantidad de propiedad diferente. Entonces, en el caso del Bombay, son como las dos características que yo dije, esto es un diferencial y por eso se lo voy a traer a mis aprendices, ¿no? Número uno, el 100% de infusión. Y número dos, la cuidadosa selección de los botánicos por el maestro herbolario.
Bueno, sin más preámbulos, vamos directamente al testing, ¿sí? Bueno, color, pues ya ustedes saben, transparente. Vamos al aroma. Muy delicada, no se percibe, a pesar de 47% grado alcohólico. También les hablé de eso, que la proporción de grado alcohólico no significa que sea más invasiva, depende mucho del alcohol, ¿no? Pues se siente mucho cáscara de naranja, se siente ligeramente floral. De verdad que es muy aromático, muy suave, no es un golpe. Bueno, vamos al sabor. Uf, carajo. Muy fresco, cítrico, muy untuoso en el paladar. Y ahí, de verdad que no es porque... O sea, sí te sugestionas un poco cuando lo estudias, ¿no? Realmente es eso. Pero también cuando lo estudias y lo pruebas, dices, coño, es verdad. O sea, lo que leíste, lo que viste, lo sientes, ¿no? Se siente muy floral, muy fresco. Obviamente la presencia del enebro, sin duda. Muy rico. La verdad que muy sutil, muy delicado. Te podría decir, este producto es muy delicado. Miren, cuando ustedes saben que el Gordon es, no voy a decir abiertamente, no es mi favorito, pero de los London Dry me parece, yo soy súper clásico con algunas cosas y en este caso soy súper clásico. Pero acá es como que sientes sutileza, ¿viste? Como que dices, es un London Dry, pero es un London Dry, coño, suavecito, me explico. La verdad que por esa razón es que Bombay ha ganado tanto territorio, te lo puedo decir ahorita abiertamente. La verdad que impecable. Bueno, pasamos al siguiente. Quiero leerlo, estamos activos, no estamos activos. 10 puntos, la verdad. Bueno, vamos al siguiente. Vamos al Bulldog, ¿ok? Bulldog London Dry Deep Gin. Yo les quiero hablar, primero que nada, de mi impresión personal. La botella es hermosa, es la verdad que, o sea, súper pesada. Sientes como onda, wow, o sea, tengo algo de calidad, ¿no? Tengo algo delicado. Eso es lo primero que tú sientes, ¿no? Te dice London Dry Gin, Bulldog, y sientes acá el vidrio como el collar del Bulldog, ¿viste? Como que la verdad que es una cosa, 40% de grado alcohólico, y ya les voy a decir cuáles son las anotaciones que traje el día de hoy. Ustedes saben que yo realmente lo que hago es filtrar toda la información que yo consigo. La filtro, la comparo, veo si es verídica y traigo lo que yo considero que no vas a conseguir por encima. ¿Se entiende? Ya, perdón. Estoy repitiendo el almuerzo. Bien, Bulldog, número uno, dato curioso. Procede 4 destilaciones en cobre y 3 filtrados. Eso es lo principal. Es un redestilado, básicamente, como hablábamos de los gin. Pero posee 4 destilaciones en cobre, lo que significa que es como más puro, más neutral. Ya acuérdense de la clase de vodka, ¿no? Acuérdense del principio de la clase de vodka que vimos. Bueno, punto número 2, es un producto kosher y creo que es un gran diferencial para este mercado de kosher, ¿no? Judío. Entonces es algo que yo creo que es un diferencial importante porque siempre tienen súper normativas. Yo como bartender he trabajado en muchos eventos judíos, entonces tienen normativas para la comida, o sea, es como todo una cosa cultural, religiosa. Entonces creo que este es un gran diferencial en este producto porque es apto kosher. Lo tercero que noté es que ustedes vieron que lo primero para que sea ginebra o gin es que tiene que tener enebro, pero otra de las características que se caracteriza de este producto es la historia de quien lo creó. Búsquenla, es un banquero hindú, perdón, te hice cualquier cosa, que lo que él hizo fue, se fundó en el 2007 y lo que él quiso fue hacer el ginebra, el London Dry Gin más moderno de nuestra década, ¿me explico? Entonces eso es algo como que diferencial de este producto porque está buscando de mantener como ese enebro, esa receta clásica, pero al mismo tiempo innovar en los botánicos, ¿no? Entonces te anoté 3. Tiene ojo de dragón, que es parecido al lichi, yo lo he visto en el mercado chino. Tiene flor de amapolas, ojo con esto, ya ustedes saben para qué sirve la amapola. Y además tiene la que crece en el... No lo noté acá, pero me acuerdo, la que crece en el fango. ¿Cómo se llama la que crece en el fango? Bueno, tiene eso también.
Entonces tiene dos flores, por lo que se va a sentir como muy floral. Ya de entrada te lo dice, tiene un juego de dragón que tiene como ese cítrico, esa acidez, pero ya de los cítricos asiáticos, ¿ok? Bueno, otra de las cosas claves que noté fue que tiene 12 botánicos, que esos botánicos pertenecen a los 9 países donde esta persona se trajo de cada país como ese botánico de especialidad, ¿no? Como ese botánico de alta calidad. Entonces, lo vamos a sentir, creo yo, ahora el testing, lo vamos a sentir muy floral y muy fresco también, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Gracias, Matías, Flor de Loto, gracias. Bueno, de entrada, mucha presencia de enebro. A mí me queda regaliz, pero sí me queda muy floral. Se siente dulce, la verdad que sabe que no tiene azúcar, pero yo lo siento como muy dulce. Yo creo que proviene pues de las flores o muy dulce, muy dulce. Vamos a pasar el sabor. Exquisito, delicado, sutil, muy floral. Voy a tomarlo nuevamente porque de verdad que quiero... No es tan untuoso el paladar, al final sí te revienta un picor. Te voy a decir de entrada, es una gran alternativa. Precio-calidad es una gran alternativa. La verdad que estoy súper sorprendido. Se siente floral, se siente especiado, muy especiado. Floral, pero es muy delicado. Creo que tenga 40% de grado alcohólico también es un diferencial. Es una gran alternativa. Precio-calidad, díganme después, déjenme en los comentarios en qué precio está en su país. Pero yo te puedo decir acá que si estás buscando un gin clásico, pero que sea floral, aromático, moderno, Brody, esta es una gran alternativa. La verdad, me encantó. Te voy a dejar después acá abajo en la descripción las páginas, o si no, googleala, porque yo te quiero dejar un consejo ahora mismo antes de entrar al último. Entra a las páginas, busquen a los creadores de los productos, busquen a los brand ambassadors. Hay que ser sutil, hay que ser, no sutil, minucioso, era lo que quería decir, perdón. Hay que ser minucioso cuando tú buscas información. No te puedes quedar con una sola fuente. Hay que buscar fuentes y comparar ahí hasta que tú llegas a la carnita de lo que estás buscando. Bueno, ¿estamos activos o no estamos activos? A ver. Nos queda el último, nos queda Príncipe de Apóstoles y les doy mi evolución. Príncipe de Apóstoles, tuki. Bueno, Príncipe de Apóstoles, dígame si alguien lo conoce. Príncipe de Apóstoles es un gin argentino elaborado por el gran referente gastronómico Tato Giovannoni. Es un gin básicamente relativamente nuevo. Es un gin que ha venido un poco a revolucionar la industria del gin de Latinoamérica por varias razones y ya se los voy a leer. Su origen es Mendoza, Argentina. Y te quiero hablar específicamente de la elaboración, ¿no? Porque es algo que, bueno, primero, a ver la graduación alcohólica, 40.5% de grado alcohólico, ¿bien? Pero te quiero hablar de su elaboración, principalmente porque realmente ustedes que ya están aquí viendo esta clase están un poco más avanzados en contenido. Es un proceso que se hace, ya ustedes saben, redestilación, pero lo primero que se hace es una maceración. Ya hablamos de esto, de los métodos, si no, vea la clase 1, porque si estás entrando por primera vez vas a estar perdido. Es un proceso de maceración donde, te voy a anotar específicamente, se maceran primero 24 horas todos los ingredientes por separados, ya ustedes saben, en un alcohol de granos, pero se maceran por separado. Entonces esto es algo... O sea, hay un laburo ahí, me explico, es como artesanal, o sea, no es lo mismo, me explico, Bombay, me explico, de infusión, alambique, aquí estamos hablando de macerar por separado, esto ya es más laburo. Entonces, se maceran 24 horas todos los ingredientes por separado, a excepción del yerba mate que se macera el doble, 48 horas se macera el yerba mate. Entonces, ya sabemos que la característica principal que entonces vamos a apreciar en este producto es el yerba mate, o es lo que deberíamos de apreciar porque tiene mayor maceración de esto. Y a excepción también de la menta peperina, que al ser menta tan solo es una maceración de 2 horas, ¿ok? Entonces esto era lo principal que yo quería
contarles hoy, ¿no? Acerca de la elaboración. Mendoza, Argentina, Príncipe de Apóstoles. Básicamente el origen es por la yerba mate, ¿sí? Googleen un poco la historia. Bueno, en fin, los misioneros, apóstoles. No me quiero entrar con eso porque yo sé que a mi gente como es que le apasiona mucho la historia. Bueno, mi gente, vamos al testing, pero antes de eso yo quiero ver que hay 16 personas, 17 personas, 18 personas conectadas y hay solamente 11 likes. Los demás, si no les está gustando, váyanse, brody. O sea, y me pongo así porque es que, brody, estoy aquí dándote amor, brody, regalándote clase y no puede ser, no tenemos un minuto para darle like, brody. O sea, tengo que regañarlos porque es que prefiero que se vayan, me explico, y se queden los míos, de verdad, los que aprecien esta clase y le den like, a que estés ahí colgado gastando tiempo. ¡Salud, mi gente! Hola, a mí me encanta ponerme regañón. Bueno, vamos al aroma. ¡Wow! ¡Wow! Uf, o sea, onda, ya de entrada, ya de entrada, gracias, besito Toby, ya de entrada, el aroma, o sea, es una cosa que, o sea, rara, no aprecias de entrada el enebro, y eso es algo que, coño, o sea, uno, el que es tomador de gin, como que dice, wow, ¿no? No, lo predominante no es el gin. Te puedo decir que el yerba mate, pero también se siente el pomelo, se siente como que se siente el coriandro, como que la menta. Es un aroma peculiar, te puedo decir, rica, peculiar. ¿Sí? Vamos al sabor. Mucho pomelo rosado. Sí se siente la menta, el que toma mojito, como yo, se siente la menta a fuego. Ligeramente floral, perdón, ya se me regala la lengua. Riquísimo, muy bueno. No le siento tanto el gin. Y es algo como que por ahí lean un poco acerca del Príncipe de Apóstoles. Por ahí a algunos les gusta, a algunos no. A mí me encanta, me parece que es un gin que viene a revolucionar y yo creo que nos hace falta mucho eso, a ver, innovar, probar cosas nuevas y creo que es un gin que cumple su objetivo y en su historia y en su mercado y en lo que está buscando creo que está súper bien enfocado. La verdad que es una gran alternativa para tener en el bar, yo lo recomiendo. Aplauso, carajo. Muy bueno. Hoglan, ¿con cuál te quedas de esto? Mira, ustedes saben que yo, como no me está pagando ninguna marca, al menos no ahora, yo lo hago del corazón, digo la posta, no me vendo, solamente me vendo a mis aprendices. Escúchame una cosa. Listo, devolución final. Bombay, cuando quiera una cosa sutil, delicada, rica, una cita, Bombay es el momento. Listo. Un producto jugadito, pero también muy sutil, muy delicado y que tenga un precio promedio donde yo no quiera dejar pegar el alma, Bulldog, sin duda. Un producto que tienes que tener, no, yo personalmente no para consumo diario, pero sí cuando le quiero ofrecer a mis amigos amantes del gin algo nuevo, a los extranjeros algo nuevo, algo que hable de Argentina, me explico, de Mendoza, sin duda iría por un Príncipe de Apóstoles. Esa es mi evolución. He dicho, carajo, me joda. Dudas, mi gente, dudas. Este es el momento de acribillarme a todas sus dudas para yo responderlas y atenderlos. Ahora sí, mi gente, los leo, cómo la están pasando, carajo. Gracias, ahí subieron los likes. Los quiero mucho, carajo. Gracias. A veces hay que regañarlos, pues saben que lo es por amor. Cuéntenme, ¿qué dudas tienen? Me voy a tomar unos minutitos solo para responder sus dudas. Mientras que voy respondiendo sus dudas, voy a dejarle acá abajo, porque es que yo hablo, para que ustedes sepan, cuando yo hablo, tarda como, no sé, 5 segundos en que llegue la respuesta. Entonces me quedo como que no sé qué hacer, ¿me explico? Quiero hacer a ver, ¿qué tragos exigen un gin de menor calidad? Tragos que exigen los combinados con jugos y almíbar. Es un gimlet, por ejemplo. Un gimlet, sin duda, exigen un gin de menor calidad. Bulldog o Tanqueray en el mismo rango de precio.
Bulldog y Tanker está tan cerca. El Bombay está como, si estás en Argentina, como 300 pesos más arriba, 200, 300 pesos más arriba. Está cerquita. Por eso es una cuestión de decisión. Si quieres probar algo nuevo, tal, más jugado, Bulldog. Si quieres ir a lo seguro, Tiki, Bombay. Dudas, a ver, déjeme sus dudas. Yo vivo en San Justo y no consigo tiendas que vendan Jigger y tú sabes. Toby, gracias por la pregunta, pero eso es una pregunta que no tiene que ver con la clase de hoy. Sí, escríbeme en Instagram, Brody. Escríbeme en Instagram y te respondo con todo gusto. Por supuesto, nosotros vendemos herramientas, te recomendamos proveedores, es otra cosa. Estamos en Gym hoy. Ustedes saben que cada live tiene un objetivo. El de hoy es aprender sobre Gym, debatir, discutir. Díganlo, papi. Bueno, si no hay más dudas, no veo dudas, les voy a dejar una encuesta, ¿sí? Quiero que me la respondas. No importa si me la vas a responder ahora mismo en vivo o si me la vas a dejar en los comentarios. Pero respóndeme esto. Tengo la duda del fin de semana que viene, el domingo que viene. ¿Qué live, ¿qué live hacemos? Si hacemos un live de la tercera parte de jeans, que vienen jeans argentinos, ¿ok? Matías, repíteme la pregunta que no leí. ¿Jeans argentinos o tequilas? Me repito. O tequilas. Esas son las dos que yo tengo ahí pensadas. Jeans argentinos, traer una variedad de jeans argentinos y hablar de jeans argentinos. O tequilas. Así que quiero que me dejes ahora mismo acá para leerte cuál te tienta más. Y si lo estás viendo luego, déjame luego qué te tienta más que traiga. Jeans argentinos y me siga metiendo por ese mundo, o tequilas y te diga más o menos qué tequilas comprar, tuki, toda la vuelta, toda la mano, dímela, papi. ¿Sí? Hasta ahora va ganando tequila, gin argentino, un solo gin argentino, tequila, muy bien, tequilas. Veo otro gin argentino. Tuki. Bueno, muy bien, mi gente. Bueno, antes de irme, me voy a elaborar un producto. Creo que va ganando tequilas. Después igual sí, déjame en los comentarios para reforzar esto. ¿Con qué quieren que me elabore otro gin tonic? Me voy a elaborar un gin tonic donde estoy utilizando este hielo, que es un hielo que elaboré yo mismo. Pero quiero que me digas, me voy a elaborar un gin tonic, con eso me despido para brindar con ustedes. Por favor, si estás en vivo, saludos a todos los que están ahí comentando en vivo, los quiero mucho, carajo. Saludos a Ana, siempre ahí fiel. Bueno, dígame con qué gin le entro, a ver, Bombay, Bulldog o Príncipe de Apóstoles. Así me armo y brindamos, ¿no? Y ya cerramos la clase del día de hoy. Dígame, a ver, los leo. Dímelo, papi, los leo. Príncipe de Apóstoles, Bombay, Príncipe de Apóstoles, Apóstoles, y ya vamos con Apóstoles, estamos activos. Listo, creo que ganó. Uy, ya se empató ahora, ¿eh? Va. Príncipe, listo, Príncipe, ganó Príncipe. Pulso bartendístico. Me falta la tónica. Whitco tónica. Ya viene mi asistente corriendo. Le vamos a poner un pepinito, le vamos a poner 2 pepinitos. Y lo vamos a completar con tónica. No le vamos a añadir más hielo. Está perfecto así porque era un hielo enorme. Y suficiente. Muy bien. Esto vamos a aplicar el mezclado bartendístico. O podemos aplicar el mezclado del Fernet. ¿Cómo los amo, mi gente? Me encanta hacerle boludeces para que se rían. Bueno, mi gente, nos despedimos de esta clase del día de hoy. Recuerden después dejarme en los comentarios. Recuerden que les voy a dejar en la descripción unos links de páginas recomendadas para que sigan aprendiendo gym. No olviden comentar qué quieren. Si tequila, creo que ganó tequila, pero por las dudas déjame tequila. Domingo que viene nos vemos con tequila. Salud, carajo, los quiero mucho. Gracias por ser parte de estos live. Gracias por ser parte de estos en vivo. Están aquí en el pecho, no joda. Saludos, Meli. Salud. Quiero brindar con ustedes, sí, entonces ya con esta me despido. A ver. Saludos, Matías. Salute, carajo, salute. Belén, gracias. No, pues gracias a ustedes por estar acá. Gracias, Emiliano. Gracias a ustedes por ser parte del canal. La verdad que los quiero mucho, carajo. Salud, Alex. Salud, Meli. Salud, Maricruz. Salud, Nazaret. Bueno, los quiero mucho, mi gente. Carajo, nos vemos el domingo que viene a fuego. Déjenme en los comentarios después. Tequila, así estamos activos. Los quiero mucho. Salud.
Reba. Apóstoles con pepino. Lo quiero mucho, no joda. Les pido, mi gente, Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo que viene, 20 horas, carajo, acá en el canal de los aprendices, los mejores, no joda. ¿Por qué? Porque si te llamas aprendiz es porque eres una persona humilde que sabe que siempre se puede aprender más. Y la vida de una persona es crecer y aprender. Los amo, aprendices. Nos vemos en el próximo domingo. Chao, chao.